Es La Mañana de Federico. Es radio. Bueno, Rosana, hoy tenemos muchísimo material. La verdad es que hay noticias que es que no son noticias, son sorpresas, es el abracadabra, es una cosa verdaderamente llamativa. Bueno, Isabel San Sebastián, bienvenida, Javier Orcajo, Pepe García Domínguez, muy bienvenido. Días. Vamos a ver, yo creo que el elemento podemita, que al final es la clave en la política española, han creado el monstruo y ahora el monstruo va suelto. Aparece a todas horas en las televisiones, manda. Ayer copiaron el corazón que puso Hugo Chávez en una de sus campañas electorales, porque Podemos también está copiado, es uno de los partidos que crea el gorilato, a partir del MAS, del movimiento al socialismo y tal y cual, de aquel Teodoro Petkov, que yo conocí, que en principio era terrorista, luego se arrepintió mucho y además se convirtió en una persona de provecho y ha sido uno de los líderes de la resistencia de verdad, además de la resistencia activa. Es un poco como la trayectoria de Mario Naindía ahí en España, ¿no? Es un tío que empieza creyendo en la guerrilla, luego se da cuenta que matar a la gente, aparte que está muy mal, no crea más que pobreza, porque es Cuba, y entonces se va evolucionando a la socialdemocracia y casi al liberalismo, dentro de lo que es el Caribe. Que la socialdemocracia es de aquella manera y el liberalismo, como yo te diga. Pero en fin, más o menos, para entendernos. Pero con un par, ¿eh? Porque con un par. Bueno, pues esto también el corazón, en una campaña Chávez, en vez de la V, pone un corazón. Chávez, que quería a Hugo, y Hugo, que quería a Chávez, y ahí se acababa el corazón del gorila. Bueno, pues también eso lo han copiado. Pero yo creí que lo del derecho a la ciudad era la última mamarrachada de Rita Maestre, para defender a un tío que según lo que defendieron en la campaña electoral no puede estar en sus listas, que es un imputado. Un imputado que hoy, dentro de un par de horas, tiene que declarar por irrumpir en una propiedad privada, por ocupar un piso que no es suyo y que naturalmente es un delito y espero que lo purgue. Este es el antisemita, el que decía que 5 millones de judíos caben unos 600 en el cenicero, que Irene Villa ha ido a buscar repuestos al cementerio de las niñas de Alcácer. O sea, esta delicada sensibilidad de un guionista cubano. Este es guionista en una escuela de cine de Cuba. Bueno, pero cuando se le ocurre al delirio, a la musa de Maruenda, que es Rita Maestre, se le ocurre decir lo del derecho a la ciudad, yo dije, qué mamarrachada. Leche, no sabía que ya lo estaban poniendo en práctica, que es mandar a los niños a los descampados con los hierros herrumbrosos, las astillas, las jeringuillas, los condones usados. O sea, que es que los han mandado. Sí, Pepe. O sea, estamos superando a Barcelona en estupidez radical. Ya sé que parecía imposible. Bueno, lo hemos conseguido. O sea, eso es una cosa verdaderamente pasmosa. Es una de las noticias que más nos ha llamado hoy la atención. Lo publica OK Diario. Carmena abre solares llenos de palos y hierros oxidados para que los niños construyan sus parques. Y lo más llamativo de todo es que han hecho una especie de vídeo institucional donde aparecen grabaciones a los padres con los niños allí en 3 solares en el centro de Madrid que ya se han dado a estas personas pues para que hagan. Por supuesto, no ha habido ni concurso, ni anuncio, ni publicidad. Bueno, esto es como... Ellos utilizan esto como si fuera. Son testimonios de padres que están encantados, por supuesto, con la iniciativa y con la idea de ver a sus hijos, y lo podemos ver en ese vídeo que hemos escuchado ahora mismo a esa madre explicando. Pues jugando entre los hierros, entre la basura. ¿Os imagináis si esto lo llega a hacer Ana Botella? O sea, ¿os imagináis si Ana Botella llega a mandar a los niños a un descampado y lleno de peligros a jugarse tipo? Bueno, le habrían pedido el gulag directamente, le habrían pedido mandarla a Siberia. Es que eso lo que muestra es que es una cosa muy de los populistas, que es el desprecio de fondo por la gente. Claro. O sea, la gente, sobre todo la gente pobre, lo que quiere es que sus hijos puedan jugar en un buen parque. Exacto, donde esté todo alisado, donde no haya jeringuillas, ni condones usados, ni hierros rumbrosos, donde pueden coger el tétanos. Es decir, lo que quieren es que sus niños estén sanos y jueguen en sitios bonitos. O sea, no quieren emuladares que los niños ocen imitando y seguros, por supuesto. Y seguros, de hecho, en todos los parques de Madrid hay carteles con un teléfono de emergencias para que tú avises si alguna de las atracciones que hay en esos parques, ¿no? Un columpio, un tobogán, se avería, tú llames para que inmediatamente alguien del ayuntamiento venga. Bueno, es increíble, son las 8:53 de la mañana y el defensor del menor
además de no intervenir en la utilización de niños en espacios televisivos políticos, que eso solamente la TV3 lo había hecho, que yo además recuerdo que Pepe lo comentó, la utilización de los niños en las grandes manifestaciones al estilo Riefenstahl de la TV3, técnicamente muy bien hechas, monstruosas desde el punto de vista moral, claro, lo estamos superando ahora en el duopolio de Mariano y Soraya. O sea, utilizando a niños de cortísima edad, una niña de 5 años, Ana Rosa Quintana, o sea, que yo hice la primera crítica positiva de ella cuando la fichó Robles Piquer para acabar con el reinado de Iñaki Gabilondo en televisión española. Primera y única cadena que había. Estaba la segunda, que era de Balbín. Y produciendo disfunciones como a ti se te escapa un niño en un documental y no le has pixelado la cara, no le has puesto la banda en una fotografía. Te meten un paquete que te crujen. Un paquete que te crujen. Y aquí hacemos Mira, esta se llama Luna y es muy fan tuya, le decía Pablo. Iba una niña de 5 años con un guión aprendido, pero aprendido, grotescamente aprendido, y luego va a Rivera y hoy le tocará, pues no sé. Es una monstruosidad. Que haya hecho eso una cadena y que se hayan prestado a eso unos dirigentes que pretenden gobernarnos, a mí me parece una monstruosidad. Oiga, dejen a los niños en paz, manténganles al margen, no les prostituyan, no los perviertan, déjenles en paz, que bastante tenemos con aguantar los adultos esta segunda eterna campaña electoral que está llena de mentiras. A los niños, por lo menos, déjenles tranquilos. Bueno, vamos a ver, porque la imputación masiva, casi, de la Junta de Andalucía por muchos años, en un auto sorprendentemente bien escrito, en muy buen español, esto, como diría García, salta la noticia. Podría haberlo firmado Ray Bradbury. Podría haberlo firmado un juez de toda la vida, que las sentencias tienen que ser claras, inteligibles y además que no dejen lugar a dudas en su aplicación. Es decir, corrido lógico. Pero lógico, escribe muy buen español como tiene que hacer un juez, siempre. Bueno, y si no, que no se meta juez. Pero bueno, claro, el efecto es que toda la Junta de Andalucía, durante décadas, en bloque, diciendo que además era en bloque, los interventores, todos, que lo sabían perfectamente porque lo denunciaron, insistieron. Prevaricación continuada y malversación sistemática de fondos. Bueno, los interventores, perdona Federico, los interventores avisaron. No, los que ignoraron las alertas. Los del Estado, pero los de la Junta lo que hicieron fue taparlo. También están imputados los interventores. Bueno, en este momento Libertad Digital está publicando en exclusiva ese sondeo interno con el que trabajan los socialistas. Los sondeos de Ferraz auguran un empate técnico entre PSOE y Podemos, lo comentábamos anteriormente, 27,9% para el PP, 23,8% PSOE, 22,4% Unidos Podemos, es decir, una diferencia mínima de 1,4% y 14,5% Ciudadanos. Estas son las cifras que manejan los socialistas en ese sondeo interno al que ha tenido acceso libertaddigital.com y que lo pueden ver ahora mismo en ese nuevo formato estupendo que estamos... Además se adapta a todos los modelos. Sí, extraordinario formato. Sí, ¿verdad? Brillantísimo. Sí. Y tú sabes que yo no me destaco por elogiar a nuestro periódico. No, al revés. Pero es excelente. Excelente. Pues mira, otros se han gastado, y no voy a citar nombres de queridos compañeros, millones de euros en contratar a grandes empresas. Esto lo ha hecho Daniel Rodríguez Herrera y un ayudante durante meses, sacando horas. Y todavía me decían, dice, va a marcar tendencia. Sí. Dice, mucho más blanco, en realidad mucha más luz, poco azul y nada de rojo. Y dice, eso malo, lo que nos define. Mucha claridad, poco azul y nada de rojo. Y nada claro, he visto yo... Bueno, pero Pepe no es un rojo, Pepe es un desteñido. Pepe es un carmesí clásico, o sea... Un disidente, Pepe distinto. Es un disidente. No, Pepe es un siena, es un color siena, que eso es elegante. Sí, o sea, que además sin el siena no tendríamos una paleta decente. Se ha hecho un new look Latin Lover total. Bueno, es un estilo, es como Latin Lover. Es un intelectual francés, que es lo que también es Pepe. A ver si va a ser Arcadi el único. ¿no? Bueno, y nada claro veo yo el cambio de portada que ha hecho hoy El País, espectacular entre su primera y su segunda edición. Bueno, en la primera edición os cuento, abrían con la siguiente información. El PSOE trata de reforzar su unidad tras la crisis de los ERE. Díaz apoya a Sánchez en la campaña que se cerrará en Sevilla y en Madrid. Como segunda noticia, Rajoy afronta las elecciones con su mejor dato de paro. En pequeñito, Felipe González rechaza una gran coalición tras el 26J. En la segunda edición,
Noticia principal, entrevista con Manuel Valls, del País y otros 10 corresponsales más europeos. Manuel Valls, 2 puntos. La izquierda no se ha modernizado. El ministro francés reconoce al país la dificultad de gobernar bajo la amenaza de los extremismos. Esa es la noticia sería un principal. Gran presidente para el Partido Popular. Segunda noticia, González rechaza una gran coalición tras las elecciones. Es la segunda gran noticia. O sea, pero es un cambio total de la en portada. 6 meses. Sí. Y no, en este caso en 6 horas. En 6 horas, sí. De la primera a la o en segunda 16 minutos. Y en pequeñito, Rajoy afronta 26J con su mejor cifra de paro. La única noticia que permanece en las 2 ediciones es que Alemania abre una crisis con Turquía al reconocer el genocidio armenio. Y bueno, nos ha llamado hoy mucho la atención. Al mismo tiempo que contratan a Turquía para que se encargue de los refugiés. Sí. Oye, ¿y nadie lleva portada la brillante declaración de ayer de Montoro? Es que a mí me llamó mucho la atención. El diario El Mundo abre con la posibilidad de que Hacienda reduzca el IRPF a partir de enero del próximo año si gana las elecciones. El PP prepara una bajada de impuestos a partir de enero. No me refería a eso. Me refería a esa intervención que tuvo que dijo el paro ha bajado, o sea, el empleo ha crecido gracias a la bajada de impuestos. Y yo pensé, tío, ¿y por qué no lo hiciste antes? Claro. ¿Y por qué no lo pensaste antes? Y en vez de subir los impuestos los bajaste. Ahora tendríamos más dinero y más empleo. O sea, de verdad, pero ¿cómo se le puede ocurrir a Montoro decir una cosa? Pero nos toman por imbéciles, de verdad. Perdona, nos insulta la inteligencia diariamente. Aparte de que se puede explicar que a veces no tienes dinero, etcétera, y entonces necesitas subir y luego bajar. Pero el problema de Montoro es que te dice una cosa y la contraria en la misma frase. En la misma frase. Sí. Pero eso es la ocupación del cantinfleo felipista del discurso de la derecha. Ahora, los jefes del PP son imitadores, no de Aznar, ni de Fraga, ni de Suárez, no. Son imitadores de Felipe versión Cantinflas. Exacto. Tampoco del Felipe I, que era una cosa venezolana. No, del segundo menos. No, pero bueno, Felipe ahora, pero él admiraba a Margaret Thatcher y si ahora pudiera, vamos, las leyes laborales que pondrían entre Felipe y Slim, bueno, si Sandy lo permite, y el de Sudán del Sur. El problema es que a Felipe le han pillado con Cebrián en lo de Sandy y creo que hay más material. No, pero ayer... También creo que hay material de Cinemateca. ¿Qué me dices? Ayer en Cuba. El Gato Pardo a lo mejor no hacía falta llegar a Cuba para... Ayer el Gato Pardo estuvo genial. O sea, resulta que en Europa apenas quedan grandes coaliciones. Que solo Grecia y Austria, y si acaso que ha cambiado de opinión, que lo que pensaba en diciembre ya no vale, que ahora la gran coalición es un desastre. Que lo demuestran esos 2 países. Y se olvida pues de que en Inglaterra hay una gran coalición, de que en Alemania hay una gran coalición, que en Italia hay una gran coalición, que Europa vive en gran coalición, Holanda, Bélgica, la Unión Europea, lo que queráis. Pero esto ya ahora no conviene. ¿Por qué cambia Felipe González el discurso de la gran coalición, sí, apoyándola contra viento y marea, a lo de ayer, que fue de esto no va a funcionar, donde lo hacen lo están dejando ya Austria y Grecia? Esos son los ejemplos que propone. De los otros países, 26 en Europa que viven en gran coalición, se olvidan. Bueno, en grandes no, en distintas coaliciones. Pero no es lo mismo, pero vamos a ver, una cosa, yo creo que uno puede cambiar, y me parece que Pepe ha escrito y bueno, y ha habido varios artículos sobre el efecto que, por ejemplo, ha tenido con los Lib Dem la coalición con los conservadores, que ha sido letal. Sí, es decir, las grandes coaliciones, si tú atiendes a las necesidades de la gente, pueden funcionar. Si tú lo haces como un apaño de la clase política, aprovechando la ley electoral de turno, pero no atiendes a las necesidades de la gente, uno de los 2 partidos, o los 2, lo pagan. Sí. Bueno, el PASOK lo desapareció, los Lib Dem, por la ley electoral británica, que es criminal, también lo está pagando. Y el SPD también lo está pagando. Y el SPD lo está pagando, pero ahí lo van a pagar los dos. Los dos. ¿Pero por qué? Porque es que han metido 1 millón de refugiados, porque sí. Y claro, ese tipo de cosas. Yo recuerdo un artículo que salió en Libertad Digital hace 1 mes y pico, antes de que Trump triunfara en el Partido Republicano. Y hacía una referencia a un artículo, no recuerdo cuál es el autor, pero es uno de los columnistas estrellas Washington Post, que decía, no nos damos cuenta de lo que estamos humillando a la clase trabajadora americana, a la gente corriente, con la dictadura de lo políticamente correcto. No nos damos cuenta de la humillación que cada vez que ponen la televisión tiene esa gente. En cuanto encuentre una percha para vengarse, lo hará. Mira. Pues ¿qué pasó en Alemania? Lo mismo. ¿Qué pasa en Inglaterra? 3/4 de lo mismo. ¿Qué pasa en Francia? Idéntico. Que el remedio sea peor que la enfermedad no significa que no exista la enfermedad.
Entonces, a veces las grandes coaliciones son para tapar la enfermedad, no para resolverla. Pero si tú dices por un lado, gran coalición, no, muy bien, pues no hay gran coalición. Con Podemos nada, muy bien, con Podemos nada. Entonces, ¿qué? Sí. ¿Cuál es la alternativa al Partido Socialista? Nada. ¿Repetir elecciones? No, por favor, por sentido del Estado, ni hablar. Sí, nada. Bueno, Pero lo de Felipe es que cada día tiene que decir una cosa. Es que si a ti te sacan un vídeo, y hay más, o sea, si a ti te sacan un vídeo diciendo... Me has dejado inquieto con eso. Bueno, es que, claro, yo si tuviera pruebas las diría y estarían en libertad digital, pero uno sabe cosas y sobre todo, Madrid tiene una ventaja. Boyer, que en paz descanse, decía, como era un señorito de la extrema izquierda, bueno, Boyer Salvador, hijo del ministro Amos Salvador, o sea, nieto o bisnieto, no sé, bueno, la aristocracia roja, multimillonaria, en fin, bien. Decía, España es un país de porteras. Vamos a ver, primero, un respeto a las porteras, que son más decentes que los ministros. Y luego, además, las porteras cumplen una función esencial en la democracia, por lo menos en la Villa y Corte. Gracias a los porteros y a los conserjes, la opinión pública en Madrid está informadísima de todo. Se sabe todo, porque todo el mundo tiene un primo que está liado con una sobrina de uno que fue ayudante de Felipe en la primera legislatura, que le ha dicho, porque lo oyó a su secretaria, que está tal. Y eso es además eso va a misa porque es que es verdad, porque además nadie gana con esa información. Además no está filtrado como la mayoría de las noticias que se supone que sí son noticias. Y en realidad son buzoneo. Son pillarejadas, son cosas de pillarejadas. Exactamente. Bueno, pero lo de Felipe y Cebrián, que todavía la defensora de los lectores del país no ha explicado cómo el consejero delegado de esa empresa recibe millones de euros, el 2% de una petrolera fantasma, que es una estafa de Luxemburgo, y además con opción a tener el 5% de la petrolera a cambio de una asesoría personal y profesional, cuando se supone que el consejero delegado del Grupo Prisa, arruinado, debe 3.200 millones, que ha tenido un sueldo de hasta 14 millones de euros netos al año, el mayor del mundo. Claro que ninguna ruina es mayor que la de Prisa, y ahí está Soraya protegiéndola. Bueno, pero es que tienen que explicar qué hace un consejero delegado que cobra de un tío que está ya colaborando con Hacienda porque ha reconocido una miríada de delitos, y el más importante de ellos, el intento de estafar a Repsol y a la Caixa para que compraran unos yacimientos en Sudán del Sur, donde lo que hay no son yacimientos, son agujeros de los obuses de la guerra. Y de un genocida. Exactamente, no es es a donde han pillado a Felipe, y fue la exclusiva del Mundo de hace 3 días, que es impresionante. El documento con su firma. Yo recomiendo a este hombre extraordinario, tal y cual, el Sandy. Y además el vídeo diciendo qué bueno es Sandy y tal. Y es tan tonto Felipe. Abre espacios donde no los hay. Pregunto, ¿y es tan tonto Felipe como para hacer esto sin darse cuenta de lo que eso supone? No. ¿O es que no ha tenido más remedio que hacerlo? Pues es lo que se corre por el mundo de porteras, bueno, que es de las cosas que es muy zafia la carta. Es tan zafio, es tan vasto, que parece que lo has hecho por obligación. Hablando de pactos, hoy en ABC entrevista con Albert Rivera, nadie podrá gobernar España sin saber llegar a acuerdos. Dice que no hay que criminalizar los pactos entre partidos constitucionalistas, y reitera algo que yo creo que dijo en esta tertulia por primera vez, el día que le entrevistaste recientemente, al hablar del Partido Popular. Habla ya no solo de la sustitución de Mariano Rajoy, sino de prácticamente todo el equipo del Partido Popular en este caso, para que el partido se regenere, ¿no? Cuando habla de... Es que ayer Albert Rivera estuvo en el foro ABC y yo estuve en ese foro y bueno, estuvo muy bien porque le afearon varias preguntas de los asistentes, le afearon el pacto con el PSOE y le hicieron un poco el discurso que hace el PP de su candidato es Pedro Sánchez y usted lo que quiere es entenderse con el PSOE. Y Rivera contestó, bueno, vale, pues no me entenderé yo y se entenderá el PP. Claro, que me reproche eso quien está todos los días lanzando apelaciones al PSOE para que se entienda con él, que es Mariano Rajoy. Con alguien se tendrá que entender, el PP, o conmigo, o con el PSOE, o con Podemos. Ustedes verán con quién prefieren. Pero lo que es evidente es que va a tener que haber pactos. A ver por qué no puede ser posible un pacto Ciudadanos-PSOE y sí puede ser posible un pacto PP-PSOE. ¿Dónde está la diferencia? La tragedia de Ciudadanos es que el PSOE se descompone y tú no puedes ver a Iceta manifestándose con los de la CUP y con los rufianes de la Esquerra, y no puedes ver imputado todo lo de Andalucía, y no puedes ver a Sánchez diciendo una cosa un día
que Ciudadanos, la moderación, la Constitución, y otro día todo lo contrario, y que quiere gobernar con el ala moderada de Podemos, que son los caníbales vegetarianos de Rejón. Pero ese es el mismo PSOE con el que quiere entenderse el PP. Por Estoy supuesto, de acuerdo, pero es que ese es el PSOE con el que quiere entenderse el PP. Es que mire usted... Y si se entiende el PP, pues no estará Podemos, igual que estar Ciudadanos en Andalucía hace que no esté Podemos. Que no esté Podemos. Es que esa es la cosa, esa era la contradicción que subrayaba Rivera. O sea, oiga usted, el PSOE de una forma u otra, o como en el mejor de los casos absteniéndose, tendrá que estar en la fórmula, porque si no, será un Frente Popular lo que nos gobernará. Es que no hay otra. Bueno, yo creo que hoy Colacel se lo tenemos que mandar a Celia Mayer, que ha vuelto a hacerla. Sí. Porque esta es la de los títeres de Alcaeta. Sí. O sea, la ideóloga de los... La ideóloga de lo peor, que es la ideóloga de los descampados herrumbrosos, con sus tétanos, sus jeringuillas, sus condones usados, sus virus, sus bacterias. Esto lo hacía el Komsomol en la Unión Soviética, en la época de la NEP. Enviaban a los niños a la taiga a construir el socialismo y pillaban el tifus, naturalmente. Claro, vas a coger con eso y la mitad se morían por el camino. Y sabañones, horrible, claro. Sí, es una tradición. Es una tradición. Bueno, pues Colacel para Celia Meyer, si te parece, la va a regenerar por dentro. Se notará posible, o no por fuera. Sí, ya veremos. Bueno, si toma Colacel, desde luego algo se notará. Y a lo mejor, al sentirse mejor, se porta mejor. Lo puede comprar en su farmacia de confianza, si es que tiene farmacia de confianza, o en farmacia Mundo Natural. A lo mejor ella coge directamente la hierba de por ahí, ¿no? Del descampado. Se va al descampado y coge cualquier hierba y la mete en una taza o la come directamente. O en Mundo Natural, la recomendamos que visite Mundo Torrente Natural. 2. Pero, el Turmix. Pero bueno, claro. Y además, como esta es gente de urbanita que no tiene idea del campo, pues lo dice, anda, esto deben ser espárragos trigueros. Y agarra unas hierbas de estas que llaman leche trezna en mi pueblo, que eso es tremendo. Luego te pones, ¿cómo te pones? ¿Cómo se hincha aquello? Es una cosa brutal. Dice, sí, si no es calambrujos. Calambrujos. Es calambrujos, que esos son fantásticos. El problema es luego el baño. O confunde la menta con las ortigas, que tienen un pues cierto parecido, buena infusión. La hierbabuena y las ortigas. La ortiga, como la rata, está muy subvalorada. O sea, la ortiga, hermana ortiga. O sea, ya. Yo la ortiga sobre todo en el momento de cogerla es estupenda. Es estupenda. Ahí está. Sí. Bueno, podía ser el símbolo, además del corazón, la ortiga, el símbolo de Podemos. Exacto. A los comunistas les han arrestado las banderas, ¿no? Sí, se las han prohibido. La odio y el martillo. Ahora, pues, corazones y sonrisas. Por un mes de arresto de banderas. Bueno, vamos a ver. Laura Herrero, ¿qué tiene el Corte Inglés que ofrecernos? Pues para empezar, buenas noticias, porque está de celebración, 75 años no se cumplen todos los días y por eso este mes de junio, del 1 al 16, podemos disfrutar de un 30% de descuento en sandalias de mujer, hombre y niño, solo hasta el 16 de junio, así que tenemos que aprovechar esta oferta. Para más información, para consultar los centros con apertura y los horarios, podéis entrar en www.elcorteingles.es o llamar al 901 122 122. Bueno, esto es para los niños normales, con sandalia en el parque. Para los niños de los parques de Celia Mayer y Carmena, botas de Redskin. Exacto. O sea, Redskin, valen también las de Skinhead. O sea, pero por menos de una Doc Martens, los niños no pueden pisar aquello. Y pantalones largos. Se nos desgracia. Metidos dentro de la bota. Remetidos para evitar. Totalmente. Y guantes de Uralita. O sea, tremendo. Una pausa, Federico. Sí. Mañana es radio. Bueno, vamos a ir a la bolsa a ver si ha tenido algún efecto. Los números del paro, de la seguridad social, que son muy buenos, nos lo contaba Luis Fernando Quintero. Pero antes, para la gente que quiere ganarse la vida y a lo mejor lo tiene que ganar fuera de España, claro, si los niños ya tienen que jugar en los parques de las jeringuillas y en los desmontes, en los derrumbes, a lo mejor la Operación Chamartín la han vetado y se han cargado 150.000 puestos de trabajo para que los niños puedan estar en esos baldíos llenos de basura. Van a inventar los cartonales como escuela pública. Pero, en fin, los que no quieran eso, quieran ser abogados en bufetes importantes en cualquier país, ¿qué hacen?
Pues aquellos, como dices, que sueñen con ser abogados el día de mañana y que además quieran ejercer en los mejores despachos de España y del mundo, tienen ahora la oportunidad de su vida, porque está el máster, el doble título, grado en Derecho, máster en Abogacía Internacional de la Escuela de Negocios ISDE y de la Universidad Complutense, que nos ofrece los mejores profesores, prácticas desde primero de carrera en las firmas más importantes de abogados y además estancias académicas en Columbia, Nueva York y Cambridge en Reino Unido. Toda la información en el teléfono 91 126 51 80, 91 126 51 80 o en isdegrado en www.isdegrado.com. ¿Y cómo está la bolsa? Bueno, pues el IBEX 35 en este momento está anotándose un ligero 0,4%, que es más de lo que se venía anotando en las aperturas de los días anteriores, que siempre ha estado más plana de lo que está en el día de hoy. Está en el entorno de los 9.000 puntos y lo que nos dicen los analistas que va a mandar a lo largo del día de hoy es el informe de empleo de Estados Unidos, así que vamos a estar muy pendientes. Muy bien, bueno, pues vamos con una noticia de interés cultural de la ONCE. A ver, Silvia Ribeiro. Pues que hoy se estrena, Federico, en todos los cines de España un documental, Sexo, Maracas y Chihuahuas. Es sobre la figura de Xavier Cugat, el músico catalán al que muchos llaman el rey de la rumba. Un hombre que aseguraba que Sinatra empezó a cantar gracias a él y dice que también él fue quien convenció a Rita Cansino para que cambiase su apellido por Rita Hayworth. Claro, Rita Cansino, que era sobrina nieta de Cansino Sassens, el gran teórico, bueno, de donde Prada copió todo. O sea, sí, todo. Su primera novela también. Bueno, lo demás ya tiene interés, pero la parte de Cansino Sassens es muy buena. La historia suya, su biografía de un novelista, que es una trilogía que está en Alianza Editorial. Cansino Sassens era un verdadero sabio. No un sabio como Menéndez Pelayo, sino de otro género, digamos, más así caótico, pero bueno, realmente un sabio, un genio, pues es de esa familia Era extraordinario. Yo pasé muchas de sus últimas tardes junto con él, por un azar de la vida, de Girauta también, por cierto. Porque nosotros íbamos al cole, íbamos a dos coles que estaban muy cerca, no nos conocíamos, pero íbamos a dos colegios y hacíamos eso que en Barcelona se llama campana y aquí creo que llamáis pellas, que era no ir al cole. Novillos, toda la vida se ha llamado también, cuando había toros. En Cataluña se dice campana. Entonces íbamos, al cole, que es una cosa aburridísima, nos íbamos a un bar que se llamaba Picadero. Mira, significativo. Y ese bar... Girauta y tú, ¿no? Sí, pero es que íbamos en grupos distintos. Nos conocimos después en el PSC, que es otra escuela también parecida. Sí. Pero bueno, coincidíamos en ese bar, en dos grupos distintos, era un bar muy grande, y allí estaba Xavier Cugat todas las tardes, porque él vivía en un hotel, vivía en el Hotel Ritz. Sí. Que está en la Gran Vía. Unas señoras, imagínate, aquella Barcelona transición, unas tías 2 metros, alguna no estaba muy claro que era señora o algún otro género. A él le algo extraordinario. Como a Dalí, el género amandaliar. Bueno, pues aparecía por allí con un peluquín magnífico, era todo un espectáculo, y yo me he pasado muchísimas tardes, tenía 90 y tantos, y estuvo, pues se pasó como 10 o 15 años allí en el Ritz, siempre estaba o en la puerta del Ritz o en el Picadero, con las señoras. Unas caricaturas estupendas. Magnífico. Bueno, buenísimo. Además, le preguntaron una vez, un patán de Cataluña Radio, cuando empezaba la radio autonómica, le vinieron con la tontería de la mafia y de Sinatra y de los casinos y tal. Y él les dijo, estamos hablando de la época en que Pujol era algo más que Dios en Cataluña y también en Madrid, por cierto. Y él dijo, mire, me habla usted de la mafia, que vengan a Cataluña a aprender. Nunca más le volvieron a sacar el tema de Sinatra. Claro, oye, qué manera de conseguir el silencio de la vanguardia. Algo deberíamos decir de Oriol Pujol, ¿no? Espera un momento, porque vamos a terminar lo de Cugat, porque además al autor del reportaje, porque hay que ver cómo lo han hecho, ¿ha dado el visto bueno a Arconada? Arconada dice que es estupendo, que hay que verlo, y además ha entrevistado a Diego Mas, que es el director de este documental, y lo vamos a poder escuchar esta noche a partir de las 12:30 en Escine. Bueno, otra noticia de interés cultural, esto lo descubrí yo ayer, pero Zalacarín el aventurero. Digo, anda, qué raro, esta no la he visto yo, la novela y tal sí, pero bueno, la película no la he visto. Virgilio Teixeira, Elena Espejo, dirigida por Juan de Orduña. Actores, Pío Baroja. ¿Junior o senior? Digo, coño, Pío Baroja. Don Pío Baroja, el autor. Pues que nada, me pongo a ver el Zalacarín el aventurero. Don Pío Baroja, año 54, le quedaban 2 años de vida, y entonces finge Juan de Orduña que va a ver a don Pío Baroja y que es impresionante el aspecto que tiene,
la sensación de fuerza y de inteligencia que transmite. Le quedaban solo 2 años de vida. Siempre tenemos la imagen última cuando va Hemingway a verlo, cuando se muere, etcétera, con el gorro en la cama ya muerto o moribundo y tal. No, impresionante. Y claro, digo, pero ¿cómo actúa este hombre? Es que es mejor que los actores. Claro, luego recordé que su hermano Ricardo tenía el Mirlo Blanco, que era un teatrillo de aficionados, donde también actuaban a veces Azaña, Rivas Cherif, su hermana Lola, que luego se casa con Azaña, todo el grupo de los Baroja, que era una especie de mafia simpática. Bueno, y claro, tenía experiencia teatral. Bueno, y entonces finge que es en realidad el enterrador de un cementerio de un pueblo del País Vasco, entre el País Vasco y Navarra y la frontera del País Vasco francés, y entonces que le ha contado en la tumba la leyenda de 3 rosas que están en la tumba de Zalacaín, que murió a los 28 años, y hay 3 rosas, una roja, una amarilla y una blanca, que no se marchitan nunca. Y entonces dice, ¿y entonces cómo escribió usted esta novela? Le dice un señor, un periodista que es el director. Y entonces don Pío lo explica y cuenta que él de joven ya aparece un señor que es un actor ya, que es Baroja joven, el cementerio, con 3 viejecitas, que en realidad lo que hacen todas las noches es cambiar las rosas. Son unas 3 mujeres que amaron a Zalacaín. Y cuenta la historia de Zalacaín. Pero lo asombroso es que, claro, ves a Pío Baroja, la voz está doblada, no sabemos si es de los de otro, pero el aspecto que tiene, y además es como si de pronto estuviera, dice, bueno, es que habla Cervantes aquí, aparece en la segunda cadena, en el programa de Sánchez Dragó, aparece Cervantes. ¿Cómo que Cervantes? Sí, es que hay una película que es que aparece Cervantes, que habla y cuenta la segunda parte del Quijote y tal, pero no puede ser. Él. Bueno, pues don Pío Baroja, que suena así. Cuando escribí hace años las aventuras de Zalacaín, me limité a contarlas con la realista sequedad de un biógrafo. Pero me dejé en el tintero las extrañas circunstancias que me hicieran conocer su vida. Ahora que usted quiere llevarlas a la pantalla, pensé que podían interesarle. Por eso, cuando me habló de sus proyectos, escribí una carta y aquí está la contestación. No sé cuál será. Los 2 la conoceremos al mismo tiempo. Pues está doblado, pero hay que ver la fuerza que tenía Pío Baroja. O sea, la fuerza en la mirada, lo bien que lo hace. O sea, es impresionante. Y acaba al final, la película vuelve al final con la carta que le manda el sepulturero, que no voy a destripar aquí. Es que don Pío era mucho don Pío, ¿eh? Bueno, Pío era un canalla, pero en un escritor buenas sus memorias y todo es mentira, por lo visto. Pero qué todo es mentira. Todo. Pero bueno, Gil Vera hizo extraordinario. ¿Tú conoces alguna memoria que no sea mentira? Los ingleses suelen decir la verdad. Bueno, que de verdad, sí, y una porra. Bueno, perdona, no, aquí mienten todos. Las memorias son para contarlas y por supuesto son falsas. Pero yo tengo además una deuda de gratitud casi familiar con don Pío Baroja. Y es que Baroja, con Ortega y un par de genios más, pues decidieron hacer la ruta puramente española, que es coger desde Navarra hasta Cuenca, coger el espinazo del sistema ibérico, que ese es el espinazo de España. Y pasaron por mi pueblo, por Orihuela del Tremedal, provincia de Teruel. Y dejan testimonio. Y cuenta Baroja en ese libro de viajes, pues cómo llega a la fonda de mi tía María. Y entonces, que en la fonda de mi tía, primero les sorprende mi pueblo, que es muy blanco, muy luminoso, que parecía andaluz porque tiene las tejas muy rojas y tal. Claro, es un pueblo de trashumancia, donde vienen los toros de Andalucía y de La Mancha, y es un pueblo que además está muy bien orientado y tal, lo quemó Napoleón, hubo que rehacerlo, etcétera. Siempre hemos tenido un carácter tremendo. Y entonces, que en la fonda de mi tía María le da muchísimo de comer. Baroja, que era un gran tripero, está encantado, tiene la mejor opinión de Orihuela del Tremedal y de la fonda de mi tía María López, y naturalmente da muy buena impresión del pueblo, y se va sorprendido de la luz de ese pueblo, que no se parece en nada a los pueblos aragoneses del norte y tal y cual. Hombre, somos el último pueblo de Aragón y a 4 kilómetros de Castilla, y la tejería del pueblo tenía el rojo ese que tiene la tierra de allí. Bueno, ¿qué quieres? O sea,
tampoco cualquiera escribe una cosa sobre la fonda de la tía María, que ya no existe, por desgracia. O sea, que tengo por don Pío, bueno, a don Pío, de las devociones. Nugela Ansule, Federico. le hubiera venido a Pío Baroja. ¿A Pío Baroja? Sí. Le raleaba un poco el pelo, aunque con gran dignidad, las cosas como bueno, son. Pues Nugela Ansule ya no se lo podemos recomendar a él, pero bueno. No. Ni siquiera a su sobrino, a Caro Baroja, ni nada. Bueno, Nugela Ansule es el champú con extracto de cebolla, que no huele a cebolla, que huele a heno, y que lo que va a hacer es que en esta época estival, que vamos a las piscinas, en el mar, el sol, que nos está dando continuamente, bueno, pues el pelo, lógicamente, se daña mucho y se cae. Bueno, pues lo que hace es darle más fuerza, más brillo, estimular su crecimiento. Ahora los candidatos electorales, que están todavía agotados. Sí, bueno, todos. Rivera estaba ayer agotado en ABC, estaba muy cansado. Venía de Bruselas, se veía que había madrugado mucho y estaba cansado. Bueno, pues el estrés también hace que se caiga el cabello. Sí, pues yo le aconsejaría que dosificara el esfuerzo, porque... No, es que, pero tiene el mismo problema que Cristiano Ronaldo. Quiere jugar todos los minutos de todos los partidos y llega a final de la temporada molido. La campaña anterior, la última semana, estaba muerto. Efectivamente. Porque se mete unos tutes, como es solo él y él solo y solo él, bueno, pues resultado, él está en muy baja forma. Por eso. Y acaba muy mal. O sea, es asombroso. Nugela lo pueden comprar en farmacias y en herbolarios, Federico. Por cierto, que ayer hablábamos del debate de las mujeres que va a tener lugar la semana que viene. Finalmente va a ser Carolina Vescanza quien acompañe a Andrea Levy, a Inés Arrimadas y a Margarita Robles. En ese debate la victoria del centro va a ser total. O sea, Margarita Robles y Inés Arrimadas es que las pueden machacar. Y el moderador, Levy, será un hombre y será Vicente Valles, que en el último debate lo hizo muy bien. Las cosas como son, Vicente lo hizo muy bien. Y además le brillan los ojillos, es una cosa... Pero a mí es que eso sí que me parece machista, de verdad. O sea, ¿por qué hay que hacer un debate de mujeres, un debate de niños? Oiga, haga usted un debate y que vaya el que sepa sectorialmente de eso. O sea, si se hace un debate sobre empleo, que vaya el que sepa de empleo. Si hace un debate sobre libertades, pues que vaya... Pero ¿por qué tiene que haber debates de mujeres? O sea, eso sí que es machista. Eso sí que es una aproximación absolutamente machista a la cuestión. Ahora, las niñas, las niñas al salón. Ya está bien, que se hagan debates sectoriales, que se hagan debates generales y que vaya el que sepa de eso o la que sepa, me da igual. Pero gracias a eso vamos a poder ver a Margarita Robles, que es mejor que Pedro Sánchez, y a Inés Arrimadas, que es, que me perdone el cansado Rivera, lo mejor que tiene Ciudadanos. Porque es que en la televisión Inés es que arrasa. Hombre, que más cabeza tiene Girauta. Pero vamos a ver. O sea, Inés es que aparece y puedes o rezar o impetrar la ayuda del Altísimo para ver si te la presenta, y además todo lo que dice, con la voz que tiene Inés, que es una cosa casi delictiva, bueno, no es que la votas. No exenta de mala uva cuando toca. Por supuesto. No estaría mal por lo demás. Hombre, que en Jerez, oye, a nosotros, a mí esto, claro, y además sale, como ahí tienen la costumbre de tratar de humillar a los andaluces, sale la andaluza de Jerez, de a mí no me pone la pata encima más que quien yo quiera. Lo digan a Felip Puig, que le dijo en el Parlamento de Cataluña, oiga, usted, señora diputada, cuando lleguen las elecciones también se va a desnudar en los carteles. Sí. Y levantó, agarró el micro y le dijo, mire, es usted un baboso. Sí. Fin. Definición. Por cierto, creo que su pareja se ha dado de baja de Convergencia, lo cual también es otro gesto que hay que aplaudir. Convergencia no existe ya. O sea, bueno, ese es un elemento. Como lo de Chávez y Griñán de dimitir del PSOE. Pero es que aunque fuera de la CUP se daría de baja y rendirá culto a la diosa. No estaría además, iba a decir yo antes, hacer un debate radiofónico, más que nada para reparar en los contenidos y no en otros aspectos más accesorios, ¿no? Lo digo porque claro, al final habría que hablar algún día de contenidos, de qué vamos a hacer en el gobierno. Pero tú fíjate que ningún partido... Ya sé que es de mal gusto hablar de esas cosas, pero ningún partido tiene programa electoral. Primero, porque ya se supone que lo sabe. Y luego porque en el fondo, salvo Podemos, que no tiene ni partido ni programa, sino mandar y meternos en la cárcel, o sea... todos saben que como van a tener que pactar después, todo el programa y todo lo que prometan lo van a tener que cambiar. Con lo cual, mira, nos ahorramos una cosa. Y lo que prometen es manifiestamente falso. Yo ayer vi dos propuestas, así, abuela pluma. Una, la del PP de bajar los impuestos, y dos, la del PSOE de crear empleo estable indefinido. Oye, pero de verdad, dejen de mentirnos, no insulten la inteligencia, no nos cuenten patrañas. Margarita Robles, ¿cómo funciona? Para los mítines con populacho no voy,
Pero los debates en la tele sí voy. No, es que a Margarita Robles, no creas tú que a todo el mundo del PSOE les gusta Margarita Robles. Que Margarita Robles es del PSOE. Y a los Merichelos, no les gusta por cierto, la Meritxell, enorme éxito el que está teniendo en Cataluña. Indescriptible. Enorme éxito. Si es verdad, yo vi ayer, no sé dónde lo leí, si era Pezarena o quien daba una encuesta interna del PSC, que después de la alianza, después de entrar en el Ayuntamiento de Barcelona, la primera encuesta que han hecho, a lo mejor será el periódico, La Vanguardia o algo así, que bajaban a 5 escaños. Pasaban de 9 a 5. Pero es que tienen un problema. Mira, porque Meritxell es una candidata horrorosa y sobre todo porque no se puede engañar a la gente. Tú no puedes estar con Inés y con Albiol presentando en noviembre ante el Constitucional una petición de amparo ante el golpe de Estado del Parlamento de Cataluña y luego manifestarte con los rufianes y con los cuperos en contra del Constitucional, a quien tú le has pedido amparo 6 meses antes. Es que eso no puede ser. Sí, pero el problema que tiene el PSC, me lo comentaba un dirigente del partido, que todavía es amigo, el otro día, me decía, mira, Pepe, esto ahora mismo da de comer a 400 familias en toda Cataluña, nadie más. Y hay codazos cada vez que se pilla una concejalía para agarrar, porque, oye, de esto vivían miles de personas. Muchos miles, es que lo que ha sido... Se me dijo incluso que el divorcio de Collboni, que se ha divorciado el marido, tiene bastante que ver con que se invirtió ahí, después los resultados no fueron los que se esperaban, y que eso creó malestar en la pareja. Y ahora ha habido un divorcio y creo que está relacionado ahora con alguien de Convergencia, por cierto. Válgame Pero Dios. Sí, un periodista, un tertuliano encima. Por más señas, ¿no? Eso acaba en Panamá. Eso acaba muy mal. Pero bueno, es decir, el problema del PSC es ese. Es decir, o tú das de comer a tu gente o aquello se va abajo. Bueno, ¿por qué Izquierda Unida, después de haber sido insultado, injuriada y de ir hacia arriba en las encuestas, acepta ser subsumida en Podemos? Porque tiene 11 millones de euros de deuda que no puede pagar. Sí, pero los de Izquierda Unida se lo creen en el fondo, ¿eh? No, pero esto se han vendido... Tú no estás en Izquierda Unida, no te lo crees. No, perdona. No, pero una cosa es la gente de toda la vida del PC, etcétera, y otra cosa son el Alberto Garzón, que es un aparachiqui igual, exactamente igual, porque estaba trabajando con Cayo Lara y antes con Gaspi Llamazares, igual trabajando en las zahurdas de Izquierda Unida. El problema es que no tenían cómo sostener el aparato básico del partido. ¿Te acuerdas cómo acabó el PSP de Tierno Galván? Lo compraron directamente. ¿Y en Andalucía por qué les han condenado? Pues exactamente por eso, por repartir pitas para dar de comer a mucha gente que luego les votaba. Pero muchísima gente. Muchísima gente, claro, pero que muchísima gente que luego les votaba. Por supuesto. O sea, eso era el sistema de corrupción clientelar. No se lo llevaban a Suiza ellos, unos pocos. Y algo muy catalán también, que contaba ayer Paco Rosell, porque él también se ha tenido que sentar en el banquillo, como me ha pasado a mí, cuando tú denuncias a los corruptos, en Cataluña, en el País Vasco hasta los etarras te sientan en el banquillo, porque hay jueces cobardes para todo en España. Pero en Cataluña y en Andalucía te sientan en el banquillo por denunciar la corrupción. Y hay jueces que lo hacen. Y esto lo contaba Paco Rosell 2 veces, que luego al final lo ganas. Alguna vez te condenan en primera instancia o en segunda, al final lo sueles ganar, pero ya eres un maldito en los medios, por supuesto. En Andalucía no trabajas, en Cataluña tampoco. Es decir, es que es el terror. Es decir, no era pitas, es pitas y estacacito y estacazo. Por cierto, ayer salió lo de Oriol Pujol, del caso de las ITVs. Déjame decir que si no hubiera sido porque las grabaciones las hace el Servicio de Vigilancia Aduanera de Lugo, a las órdenes de la juez Estrella en San José, esto no hubiera visto la luz, ni de coña. Y déjame decir que la pieza central, el que pone la cabeza de cómo hacer la ingeniería empresarial de lo de las ITVs, es un tipo que se llama Heribert Padrol, que salta de la delegación especial de la agencia tributaria en la Plaza de Tamendi de Cataluña a trabajar para el hijo de Pujol. Lo cual explica mucho de lo que hace el Estado cuando hay tramas, y cómo funcionan las autonomías, pues quién es el presidente del Tribunal Superior de no sé qué, el de la agencia lo que hizo el fiscal superior de Cataluña cuando denuncia El Mundo la corrupción de los Pujol por la propia exnovia del jefe, del Jordi Junior, que se llevaban en bolsas de basura los millones de euros a Andorra. Sale el fiscal, insulta a Inda Urreiztieta, anuncia y además lleva a cabo medidas judiciales contra el periódico y contra los periodistas por atacar el honor de la familia Pujolone.
Pues fíjate. Martín Rodríguez Sol, la mano derecha de Torres Dulce, Meapilas Insigne, según parece, que luego acabó metiéndose en política por la vía de Durán y Lleida, naturalmente fracasando, porque Dios aprieta, pero no siempre ahoga. Pero fíjate cómo funciona lo de Cataluña, que lo de las ITV, el primer concesionario de la ITV es un empresario vasco afincado en Cataluña, importante empresario, que además... Como José Chuluñe. Que aterriza en Cataluña, perseguido por ETA, no, un señor serio. Y Pedro, sí. O la Barría, vamos a decirlo. Este consigue la concesión en buena lid de la ITV y lo primero que hacen es enviarle al juez Estivill y enviarlo a la Modelo. Claro. Y lo meten en la Modelo. Claro. A este y paga a su socio 50 y millones, que era lo que estaba asociado con Piqué, que era una banda de malhechores que asaltaba a los justiciables en el banquillo, que les pedían 50 millones de pesetas. Oye, el que mete en el Consejo, el propio Pujol, el juez Estivill, y Piqué, que es el abogado de Pujol, el criminalista más famoso, criminalista, o sea, de Cataluña. Oye, que los dos dirigían una banda de asalteadores de justiciables. Oye, durante años mandando. A ese ingeniero, que por cierto ahora está muy malito, una de las primeras visitas que le llegan a la ITV recién concesionada por la Generalitat es la de una señora que se llama Ferrusola. Y le dice, mire, vamos a poner aquí unas plantas. Ah, sí, en la calle Mallorca, sí. Y venga a pagar porque hay que poner unas plantas. Claro. Lo mejor es cuando puso el césped del Nou Camp, me acuerdo perfectamente. La primera patada que le pegó un tío, me parece que era del Betis. O sea, le pegó con el cepellón al defensa del Barça y casi lo deja ciego. O sea, era tal basura el césped de Ferrusola que lo pusieron y lo tuvieron que quitar a las 2 semanas. Después de varios accidentes, porque además hacías así, pisabas, ¡bum! Y salía tierra. Eran como los petróleos de Sandy y tal, en los pozos de Sudán del Sur. Bueno, pues eran los más parecidos a los pozos de Sudán Ferrusola. O sea, Gespa Ferrusola se llamaba la empresa que creó para poner el césped, eso. Gespa es césped en catalán. Gespa Ferrusola. Y Gespa Ferrusola casi deja ciego en defensa del Barça. En fin, ¿qué dicen los oyentes, Maite? Bueno, pues en nuestro contestador cada vez son más los oyentes que llaman quejándose de todos los partidos políticos. Dicen que absolutamente nadie defiende sus intereses y nos llama el que yo creo que es un autónomo, porque la verdad es que se queja de la legislación española, que muchas promesas electorales, pero a la hora de la verdad montar una empresa en nuestro país es prácticamente imposible y sobre todo si te va mal volver a surgir después de esa crisis. Pues es verdad. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, vamos con los oyentes que están enfadados. Atención con lo que está pasando en todo el mundo. No somos distintos, Ni somos mejores, ni desde luego somos peores. Pero cuando la gente no se siente representada, sale, vete tú a saber por dónde, O sea, yo he evocado antes como manipulación la creación de Jesús Gil como fenómeno político que hizo el PSOE. Eso me lo contó a mí San Juan, el que le disputó a Barrio Nuevo el Ministerio del Interior en el primer gobierno de Felipe. En el AVE, a Sevilla, nos tocó juntos. Y entonces dice, esto, el PP no tiene que hacer esto. Ya con Gil los hemos destruido. Tenemos un claro, hasta que Gil pasó el estrecho hubo que destruir a Gil. Pero claro, Gil no era una amenaza para las libertades, era una amenaza para la estética, pero no para las libertades. O sea, pero Podemos es una dictadura. El monstruo que ha creado el PP no es el monstruo Gil, que era Moby Gil, como le llamaba Carmen Rigal, que creó el PSOE. El PSOE era una cosa utilitaria, peligrosa, porque es lo que hizo Mitterrand con Le Pen, en cambio, sí ha sido un monstruo. Y lo que está haciendo el PP con Podemos es un monstruo todavía más peligroso. Pero en fin. Bueno, pero de lo que se quejan los oyentes es no solo del panorama actual, sino el que ha habido a lo largo de nuestra historia con las leyes para emprendedores, con la cultura en general de nuestro país, que se quejan sobre todo de eso. A la hora de montar una empresa prácticamente todos son trabas. Ningún partido está representando unas ideas claras. Estamos hartos del buenismo político que se ha vivido en estos años. Estamos hartos de que al autónomo se le asfixie, de que aquí no tenga nadie ilusión por abrir una empresa, porque vamos a ser realistas, te ponen impedimentos. Según los camaradas de Podemos, los delitos cometidos por los miembros del Partido Popular son muy graves. Pero estos delitos cometidos por ellos, estos son un mérito y en algunos casos hasta son dignos de recompensa. Alfón, Bódalo,
Estos son méritos. En la Universidad Española hay profesores cantando loas a Cuba, que viajan a Cuba para dar clase y luego nos vienen a contar el cambio que ha dado Cuba entre gente podemita de Venezuela y catedráticos procubanos. La Universidad Española no es ni foco de debate, ni de crítica, ni de nada. Sabemos todos los errores, defectos que ha cometido el Partido Popular, pero ¿y los socialistas y toda esa mugre que nos viene encima? Al defender el señor González la honradez del señor Chávez y Griñán, me recuerda las nulas explicaciones que dio en el Parlamento sobre los maletines de las comisiones de Flick, cuando dijo aquello tan contundente de ni Flick ni Flock. Bueno, yo recuerdo perfectamente porque ese año estuve en las chirigotas de Cádiz. Nos invitaban los liberales, gaditanos. Y entonces había una comparsa, una chirigota que llamaba Felipe. Y entonces salía un tío, salían 20 tíos, o sea, cantando a la vez como hacen los gaditanos, que cada uno mueve los brazos como le da la gana y decía, ni de Fli ni de Flo ha recibido. O sea, por supuesto, había recibido de Flick y de Flo, pero el genio, porque es que Felipe ha sido un político impresionante, el gesto genial fue lo de Flock, porque además era Verstringe, como le llamaba Tierno, es que Verstringe decía, y me dice Federico, me dice usted que sus hijos se llaman Eric y Sigfrido, ¿no? Es significativo, ¿no? En Verstringe, decía. La campaña que hizo de las municipales, que fue el candidato Jorge, era Jorge, entonces ya no era, pero Tierno llamaba Verstringe. Y Verstringe fue el que llevó el caso ese contra Felipe González. Estuvo muy bien. Y además pronunciaba muy bien el alemán, yo lo recuerdo, diciendo, el señor Fisten... Esa fue su perdición, lo bien que se pronunciaba el alemán. Lo pronunciaba y lo sentía. No, sí. Pero, no digo el Reich, el alemán. No, pero, claro, fue además implacable con Felipe, no le perdió la cara en ningún momento. Y era el efebo de Fraga, acaba de llegar al Parlamento. Estamos hablando de la legislatura del 82. Y a la salida, Galeote, el que acabó luego teniendo que dejar la política y volver a médico y tal, pues este solo robaba para el partido. Bueno, le dice, fascista, hijo de puta, os vamos a meter en la cárcel y además vamos a hacer el PRI, que dure 30 años. O más. Y se lo dijo así, porque eso me lo contó a mí Jorge, entonces Jorge, ahora Verstringe, me lo contó. Verstringe otra vez. Bueno, ahora Herr Cuba. Más maduro que nunca. Más que maduro, un poco pocho lo veo. Pero bueno, lo cierto es que esta historia, lo de Flick y de Flock, es verdad, pero bueno, ¿sabe qué era Flick? Flick era una fundación socialdemócrata, Flick era el tesorero, era el Mesías Flick del SPD, sí. Que recibía dinero también de la FL-CIO, que es el sindicato norteamericano, normalmente ligado al Partido Demócrata y a la mafia. O sea, porque hay las cosas como son. Bueno, pero son dos partidos y dos sindicatos legales que defienden un sistema democrático y aunque tengan comportamientos discutibles en lo económico, etcétera, pero sirven. Y además le dieron dinero al PSOE para que fuera una alternativa al comunismo. Y lo consiguieron. Gracias a que había un candidato con un cartel electoral, los carteles los hacían en Alemania. Directamente, es que venían de Bonn. Entonces no era Berlín, la capital de Alemania, era Bonn. El embajador Guido Brunner. Bueno, el Guido Brunner, el que guardaba los convolutos con los sobornos de los ministros del gobierno español. Sí. Y algo más me acuerdo de Guido. Algo más, sí. Dos episodios. Cuenta. No, es que hay alguna cosa que no puedo contar. Su relación con Irene de Grecia no la puedo contar. Y luego... Acaba de contarlo. La historia de la... No, la realidad es mucho más divertida de lo que... Te la contaré luego para que la cuentes en Barcelona. Y luego, cuando se quedó pillado en la Contiqui una noche. Ay, es que Guido era un gamberro de Chamberí pasado por la Alemania. Claro, el resultado de ese cruce solo podía ser corrupción y simpatía. Y efectivamente es lo que era. Pero la propia embajada, guardando en la caja fuerte de la embajada los sobornos del Consejo de Ministros, que llamaba el convoluto, y los pillaron. Y consiguieron, gracias a los convolutos, que el AVE fuera la cabeza Alstom, francesa, y el resto Siemens, alemana. Dice, bueno, vamos a ver, robemos todos.
llevamos comisiones todos. Vamos a llevarnos. Y dijeron el Consejo de Ministros, bueno, ¿y nosotros qué? Y dice, bueno, pues vamos a ver, convolutos. Y ahí estaba Guido Brunner. ¿Y hasta hoy? En fin, Aegon, Silvia. Seguros de salud, Federico, que nos hace falta tener la espalda bien cubierta, la de nuestra familia. Es una buena opción para regalar, por ejemplo, a alguien que queremos, que esté cuidado, que no le falte de nada, por 42,99 al mes, sin copagos, es decir, sin sorpresas y todo, ya decimos, 42,99, menos casi que un café o una barra de pan al día. Teléfono para contratarlo, 900-177-177, 900-177-177. Bueno, ahora nos vamos al Corte Inglés, pero llega Juan Pablo Polvorinos. ¿Hay alguna cosa de última hora que te llame la atención, Juan Pablo? Noticias de última hora, lo que Libertad Digital está contando desde primera hora de la mañana, Federico, las encuestas, no lo vamos a llamar trackings, Federico, porque no, eso es una encuesta. Lo de Ketty es un scoop, una exclusivón, porque además va en contra de del mainstream de esas encuestas que yo dudo mucho de que se hagan por la sencilla razón de que se parecen demasiado. Y en las encuestas, de verdad, los resultados a veces son caóticos. Tienes que hacer muchas hasta tener una línea clara. Pues cuando en el Partido Socialista dicen que podría haber empate técnico de ellos con Podemos, desde luego en Ferraz están tentándose las ropas. Ketty Garat, ¿qué tal? Buenos días, cuéntanos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues son los resultados del primer tracking que ha llegado a Ferraz hace 2 días, el 1 de junio. Han recibido ese primer sondeo interno que van a ir esbozando a lo largo de la campaña electoral y que van a ir arrojando los datos de intención de voto de los 4 principales partidos. La novedad es esa, básicamente, que según ese primer resultado del tracking podría haber sorpaso de Podemos, de la coalición Unidos Podemos con Izquierda Unida, al Partido Socialista, y podría haberlo a pesar de que todavía el PSOE se sitúa a la cabeza, a 1,4 puntos de distancia respecto de la coalición Unidos Podemos, pero con el margen de error de un más menos 2%, el adelantamiento de la formación de Pablo Iglesias, de la coalición de Pablo Iglesias, podría ser una realidad. Ellos insisten en que no, que ese adelantamiento no se va a producir y cifran incluso el descontento y la posibilidad de pérdida de voto de Podemos en un 25%, con lo cual esa coalición no le serviría para tapar, en Ferraz 70, la sangría de votos, pero los datos están ahí para todos, más allá de las cifras concretas, hasta en el propio sondeo interno de Ferraz, el sorpaso podría ser una realidad. Una cuestión, Ketty, buenos días. Bueno, primero, enhorabuena por la exclusiva en Libertad Digital. Muchas gracias, Federico. Pero además, eso no significa que vayan a sacar más escaños. O sea, la única cuestión es cómo se está viviendo el golpe brutal ayer del auto del juez Martín, que es un auto absolutamente demoledor, porque además se entiende perfectamente, contra la Junta de Andalucía histórica. Mejor dicho, contra la historia de la Junta de Andalucía, siempre en manos del PSOE. Porque el granero de votos y sobre todo de escaños está en Andalucía, es decir, donde barre restos, además el PSOE, siempre es en Andalucía, antaño en Cataluña, pero sobre todo es en Andalucía. ¿Creen que eso va a tener un efecto o en Andalucía, digamos que la corrupción está descontada a la hora del voto? Eso es exactamente lo que dicen, Federico, que este asunto de la trama de los seres está absolutamente descontada en el votante y además, en Ferraz presumen absolutamente de la contundencia con la que ellos actúan en los casos de corrupción, porque recuerdan, por ejemplo, que Rita Barberá sigue en el Senado y que Chávez y Griñán renunciaron de sus escaños en Congreso y Senado el año pasado. En cualquier caso, el nerviosismo está a flor de piel y ha aflorado, valga la redundancia, porque ayer recordamos las declaraciones de Felipe González que suponían claramente un dardo velado contra Pedro Sánchez, contra el secretario general del PSOE, por la tibieza que ha manifestado en la defensa de Chávez y Griñán. Y venimos contando, Federico, en esta emisora, el enorme malestar de los 2 expresidentes de la Junta de Andalucía, tanto con Pedro Sánchez como con Susana Díaz, porque llevan un año exactamente sin ser invitados a ningún acto de partido. Dice la Dirección Federal del PSOE que podrán ser rehabilitados en los actos públicos en el momento en que se celebre el juicio oral. Desde luego la tensión interna, al menos, es latente y veremos a ver si se traduce o no en el votante. Pues muchas gracias, Ketty. Bueno, una cosa más, Federico. Ya hay personas concentradas frente al tribunal a donde va a acudir Guillermo Zapata, el concejal de Ahora Madrid, que no lo sabíamos hasta esta semana, pero tiene cuentas pendientes con la justicia. En este caso es que lo han ocultado a los electores. Es más,
aseguraron que según su código ético, que es tan ético que se escribe con H, o sea, ningún imputado iría en las listas. Archiimputado y hasta la archicondenada, portavoz, condenados. Eso ya no es un imputado. Pero es que dijo que no habría ningún imputado. Bueno, pues sí lo había, y además ha confesado, como Rita es tan fatua y Carmena está para allá, han confesado que lo sabían todos. O sea, que engañaron deliberadamente a los votantes. Nos está contando ya nuestro compañero Daniel Ortín que hay personas ya concentradas frente a esa sede judicial con un lema para reivindicar que el derecho a construir una ciudad mejor no se juzga. A mí esto me recuerda mucho, es que es prácticamente igual a lo de los derechos sociales no se suspenden, de la manifestación a la que acudió Miquel Iceta el pasado domingo en Cataluña. Es prácticamente la misma idea. El mismo... Yo creo que eso lo dicen en la misma semana en que se han cargado la Operación Chamartín para construir nada menos que un nuevo centro comercial, todo el centro de Madrid, lo que hubiera sido la arteria comercial, bancaria, financiera de Madrid, con 150.000 puestos de trabajo. La ciudad no se construye, en su caso se destruye. Esta gente que lleva a los niños a los estercoleros para que creen parques, yo no he visto cosa igual. O sea, es una patología, o sea, es que está muy mal. En fin. Nos queda siempre el Corte Inglés. Sí, si lo que buscáis es calidad, variedad y buenos precios para vuestra compra, no lo dudéis. Vuestro sitio es el supermercado del Corte Inglés. Además, ahora tenéis una gran selección de productos con la segunda unidad a mitad de precio. Todo para alimentación, cuidado personal, también el hogar a precios inigualables. Toda la información en www.elcorteingles.es o llamando al 901 122 122. Pues gracias, Laura. Vamos a ver, Isabel González. Buenos días. A ver, ¿cómo está la Crónica Rosa, ese panorama? Está en el calabozo. No es Crónica Rosa, pero me llama mucho la atención. Sabes que ayer todos los famosos se congregaron en el concierto de Paul McCartney. Sí. Bueno, pues unas horas antes su secretaria, Dexy Ponter, de 25 años, había sido detenida por el lío que montó en la Joy Eslava. Se lió a mordiscos, puñetazos y patadas con los vigilantes y con la Policía Nacional, hasta el punto de que se la llevaron al calabozo y la tuvieron allí unas horitas hasta que pasó a disposición judicial. Qué poco impone la Policía Nacional. Mira que tiene gente imponente, guapa, tal y cual. Pero bueno, esto con la Guardia Civil no pasaba, ¿eh? O sea, la Guardia Civil no le mordían, ¿eh? No, con la UCO puede pasar. Creo que hablas en pasado. No. Hablas en pasado. En pasado. No son horas, pero otro día discutimos de la UCO. La foto impone, o sea que es una fiera. ¿Estaba bajo los efectos de alguna sustancia? Totalmente borracha. Sí. O sea, no está bajo los efectos, no, estaba borracha. Que lo había dicho Isa. O sea, lo había dado por hecho. Borracha perdida, pero no hasta el punto de impedirle morder al ser humano. Bueno, hablaremos de esa post-adolescente y hablaremos de dos adolescentes que empiezan a hacer sus pinitos en esto de la comunicación. Por primera vez ha hablado con los medios Rocito, no sé cuántas, la hija de Rocío Carrasco y David La hija de Rocito, que es Rocitito. Que dice que ella no quería, porque quiere dedicarse a la psicología, es decir, no quería hablar con los medios, pero habló con los medios. Claro, el otro día eso pasa. Que había ido para estar con su familia, y dice su padre que habló con los medios para que no pensemos que es una desaboría, o sea, claro. Una explicación lógica, ¿no? Sí. Y el otro es Froilán, que no sé si has visto su nuevo aspecto, ha llegado completamente cambiado de los Estados Unidos, ya parece un hombrecito, vuelve el hombre, podemos decir directamente, sí, pero... y no creo que se ha centrado, Federico, se ha centrado. Por cierto que mañana... Ha dejado el perdigón. ¿Cómo? Ha dejado el perdigón. Parece escéptico. Como dijo no, es que lo que dijo su padre, se parecía a su madre, pobre. ¿Os acordáis? Sí, es lo que dijo. Sí. El pobre, pues se parece a su madre, pobre. Dijo Clark Gable. Bueno, quiero decir que vamos. Froilán no me parece un niño feo. Ahora no, se parece a su madre. Es muy simpático. De verdad, no tiene no, desde luego no es un niño. Y avanzo que mañana en La Razón la lista completa de los libros que realmente compró Leticia, la reina, en la Feria del Libro. Además de la poesía de Nietzsche, que es un horror. Es una lista variada, Federico. Está Nick Hornby, estaban Natibel Preciado, Julián Navarro, Mario Vargas Llosa, con lo que por cierto coincidió ayer en la reunión de los académicos. O sea, se llevó 40 volúmenes. Entonces, 40 libros. Tiene tiempo libre, claro, debe ser para leer. Y gente que le lleve las bolsas. También. Porque claro, carga tú con 40 libros en bolsas en el retiro. Bueno, incluso pueden ser hasta electrónicos, pero lo interesante es poder disfrutar de tanto tiempo libre para poder leerlos, ¿no? Claro, yo no sé cuándo hace de reina, sinceramente. Bueno, como se toma esos días, dicen, no, yo es que tengo fin de semana, tal. Es la primera vez que una reina tiene días que no es reina.
Bueno, pero y cuidadín, cuidadín con llevarle la contraria, que te la cargas. Está muy bien que de ejemplo y que la gente vaya a la feria del libro y compre libros. Para eso vamos allí a firmar los autores y para eso están los libreros y para eso hay mucha industria en este país que vive en torno a los libros que hay que preservar y para la cual la feria del libro es un momento fundamental. ¿Dónde firmas? Pues la verdad es que no lo sé. Sé que firmo mañana por la tarde. ¿Qué te iba a hacer? Ahora no me acuerdo. Me parece que en la librería Salamanca, pero no estoy segura. Pero firmo mañana por la tarde. Pero vamos, que formo yo y forma otra mucha gente. Pero sobre todo hay muchos libreros. Firma hoy, por ejemplo, Cristina Losada, un libro precioso, un sombrero cargado de nieve, un sombrero. Es el título final. Porque querían ponerle otro. Absurdo. Yo te contaré la historia. Cristina, que escribe maravillosamente bien. Pero para los libreros la feria es fundamental y hay que preservar a los libreros. Yo soy de los de Usía, hemos estado muchos años firmando muchos libros y ya hemos prescindido. Ayer, que por cierto, Usía se ha invitado a la tertulia. Así que va a estar aquí, Usía. Sí, en septiembre. ¡Qué alegría! En septiembre yo tengo que estar aquí. Estamos Isabel y yo. Isabel me miró como diciendo, pero esto tú lo sabías. Y yo la miraba como diciendo, te ha dicho algo. Pero bueno. Pero es un gran fichaje. Sí. Bueno, y es la primera vez que llega directamente. Dice, yo creo que tengo que estar aquí. Y digo, pues bien, claro, ¿cómo no vas a estar aquí? Es una buena técnica, la voy a aplicar. Bueno, pues cuando vea a Carlos Herrera. Oye, yo tengo que estar ahí. Bueno, siempre mucho mejor aquí. No, yo quiero estar en todas partes. Yo quiero estar en todas partes, guapa. Pues mira, así empezó Maruenda. Sí. Yo te digo que no me digas que también quieres acabar como Maruenda. Oye, perdona, yo estaría encantado de acabar como Maruenda y como el banquero de Maruenda. Yo quiero ser comisario honorífico de esos. No. Pero... Pues a la crónica rosa que nos vamos. Venga, es La mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.